No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay almuerzo gratis, el único programa recomendado por científicos de Massachusetts. ¿Otra vez lo vas a decir? No de cualquier instituto, ¿sí? De Massachusetts. ¿Por qué digo esto? Hay que Porque cambiar el si hay otro, inicio. si hay otro mejor que este, que lo prueben, que publiquen un paper en Massachusetts refutando nuestras conclusiones. Es muy fácil. Bueno, no es fácil, pero hasta entonces nosotros vamos a seguir insistiendo hasta que vos traigas el paper que pruebe lo O contrario. hasta que se te ocurra otra forma de empezar el programa. Marian, me dijiste que tenías noticias horribles y este programa, les aviso, va a ir de mal en peor. Ah, bueno. Primero Ok. vamos a empezar con Mariana y después se pone aún más sombrío. Los voy preparando. ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Saludos. Aquí leyendo el paper de Massachusetts. Muy bien, muy bien. Está en ambos idiomas, por cierto. Para que no quede duda. Es claro, o sea, nosotros somos simplemente mensajeros de la ciencia. No estamos, está claro esto, ¿no? O sea, no es nuestra opinión, la opinión nuestra no vale nada. Está bien. Aceptamos las conclusiones. Gracias al método científico podemos decirlo. No es, ¿se entendió, no? Sí, sí. Listo, no digo más nada, María. Bueno. Procede. Una noticia que tuvo dos partes. La primera parte fue recibir la noticia. La leí en unos grupos. Perdón, esta vez me afectó también esa noticia. ¿eh? Es que por Otra eso vez me afectó me estás personalmente. spoileando me estás spoileando lo que iba a decir. Primero leí la noticia que la posteó Martín de BCH Corrientes en los grupos, y la noticia era la siguiente: se cayó el home banking. Bueno, el problema Otra fue vez. que se cayó, sí, nuevamente, ¿no? El problema fue que se cayó la red de una de las empresas que presta servicios a ciertos bancos, que se llama Prisma, y afectó a varios bancos, al sistema de home banking, transferencias, bueno. No se podía usar, no se podían hacer transferencias. La cuestión que después, en un momento, nosotros necesitábamos recibir una transferencia. Sí, No, o sea, además de leer la noticia y decir, Te qué enteraste de las cagada. dos cosas juntas. Sí, después lo vivimos en carne propia a esta situación. Así que bueno, nada, es Y recordemos una a vez la más, gente, no es la sí. primera vez que pasa, cada tanto esto sucede y es No, además, esto, qué sé yo, un hoy, tema que esta vez pasó y se resolvió en el mismo día, tranquilamente puede, y ha pasado, pueden pasar varios días y no hay nada que puedas hacer. No. No hay nada. Lo único que puedes hacer es usar una red que va por fuera de los canales autorizados, digamos así. Sí, O sea, lo único que te va a salvar es eso. Y yo veo que hay mucha gente, no sé si ustedes notan esto, está como siempre jugando a el juego del gato y el ratón, huyendo. Voy a usar este otro exchange, porque este me cierra, o voy a cambiar mi tarjeta, o voy a cambiarme de banco, o voy a usar tal otra plataforma. ¿No? Y el otro día leí un meme que decía algo que nosotros de una u otra manera decimos siempre, ¿no? Si vos necesitas un custodio para gastar tu cripto, no es tu cripto. nunca fue realmente tu moneda. Entonces, el sistema está roto. No, y aparte con el tema de los exchanges, cada tanto hay una noticia, un rumor, ¿no? De que ahora están los rumores de que a CZ lo están persiguiendo, no sé, el CEO de Binance, que lo están persiguiendo. Cambian las caras. De todos lados, saquen los fondos de Binance, saquen los fondos de Binance. Es decir, ¿qué estás esperando? Que aparezca en la primera plana de los medios la noticia para decir, y ahora... Sí. Hay mucha gente que no aprende hasta que no se quema 1, 2, 3, 10.000 veces. Y la mayoría aún sí se quema. Pero llega un momento en que esto se convierte en una amenaza para tu supervivencia. Ese momento no llegó, pero va a llegar. Mariam, Luis, ¿vieron cómo los historiadores se refieren a distintos periodos? Le ponen como un título, ¿no? La semana trágica, se me ocurre, ¿no? La década infame, este tipo de cosas. Yo creo que estos tiempos que estamos viviendo van a ser recordados alguna vez como las décadas, sería, del miedo. Pues fíjate que ahora tenemos, hace muy poquito, salió ya ampliamente disponible esto de la inteligencia artificial en distintas formas, ¿no? ChatGPT,
las imágenes, videos, qué sé yo, y lo rápido que va evolucionando. ¿Y qué escuchás? Incluso de parte de los tecnólogos, ¿no? De muchos. Guarda con esto, vamos a terminar todos muertos. No sé bien cómo, pero esto termina en catástrofe, ¿no? Bueno, el miedo a las enfermedades ni hablar. Ah, tenemos la que no se puede nombrar por las Ah, dudas. sí, bueno. Pero bueno, viste, sí, si puede 2020 llegar fue el año del miedo. quizás a matar a 0,0001, listo, cerremos todo porque ese peligro es inaceptable. Está bien que puede haber otras razones, pero que la gente haya aceptado esto tiene que ver con que se vive en pánico, ¿no? Miedo a las enfermedades, pero también a las potenciales soluciones. Cuando se empieza a hablar de ingeniería genética como posible, ¿no? Solución para distintas enfermedades, por ejemplo, ya aparecen las voces críticas, ¿no? Guarda con esto, va muy rápido, ¿no? Miedo a lo nuevo, miedo a lo viejo también, pues si vos decís, bueno, está bien, no, no querés ir para adelante, veamos para atrás si hay soluciones, incluso por ahí no soluciones tecnológicas materiales, pero sí soluciones en términos de tecnología social, tampoco. Miedo a todo. Hay como una falta de confianza, ¿no? Esto es como lo que se respira, un pesimismo, una falta de vitalidad que tiene manifestaciones como esta de la que hoy vamos a hablar. Y lo que me motivó a investigar, algunas de las cosas que voy a decir hoy contradicen en parte cosas que dijimos la vez pasada. Pero la motivación fue la misma. O sea, por un lado, estos comentarios de los que hablábamos la vez pasada de tipos y minas que cuando les preguntan en algún contexto familiar, de reunión, vas a tener hijos o che, ¿qué estás esperando? En lugar de responder como una persona madura, qué sé yo, no sé, puede decir, mirá, tía Marta, no me apures, no. Yo te prometo que te voy a avisar. Si el momento en que te voy a avisar, no me moleste más. En ¿Te lugar vas de a hacer enterar? eso, me vas a ver, o sea, lo vas a notar. En lugar de eso, ¿qué hacen? Van corriendo, ¿no? A descargarse en las redes sociales, donde saben que van a tener apoyo barato, pero apoyo al fin, y nadie va a mostrar alguna objeción, ¿sí? Nadie le va a sugerir que quizás hay algo que no está considerando, ¿sí? Y que esa gente que a ella tanto le molesta, por ahí tiene, qué sé yo, algún argumento a favor de esa propuesta, ¿no? Entonces, saben que van a conseguir ese apoyo. Y esto es algo que en otros tiempos no era posible. O sea, si dentro de tu círculo, ¿no? familiar o de tu tribu vos no tenías apoyo, afuera no lo ibas a conseguir. Podías salir a llorarle a otros para sentirte bien. No. O sea, las reglas eran para bien o para mal. Pues por un lado esto, por otro lado, y principalmente aquel comentario que me molestó, por el comentario en sí y particularmente lo celebrado que fue este comentario, el del chico este que decía, lamento haber nacido en este mundo, una cosa así, ¿viste? Lo peor que hicieron mis padres fue, me dio mucha bronca este comentario. Y me dio mucha bronca que nadie rechazara nada de este comentario, todo lo que implica, ¿no? Porque, o sea, flaco, vos te ganaste, ¿cómo explicar esto? Es algo que a veces yo creo o se siente o no se siente, pero vamos a hacer el intento. Vos te ganaste el equivalente a 10.000 veces seguidas la lotería. 10.000 veces seguidas, una tras otra, ¿sí? O sea, por el solo hecho, estás acá, estás respirando. Eso es algo tan extraordinario que, o sea, le cabe el calificativo de milagro. Pero no solo eso. Vos no solo estás vivo, sino que naciste como una criatura que es probablemente única en el universo, ¿no? Podés tomar decisiones en libertad. ¿Qué otra criatura puede hacer esto? Y no solo eso. Naciste en una época que de por sí, digamos, podemos llamar una era de milagros tecnológicos. Las cosas que tenemos hoy, hace 20 años, muchas cosas, no eran ni concebibles, hace medio siglo.
Y sin embargo, te quejas porque de alguna manera porque considerás que este mundo no está a la altura de tus estándares. De hecho, hace 20 años no existía el medio en el cual se quejan. Exactamente, exactamente. Y yo digo, tiene que haber una palabra para definir esta actitud, porque es como que cualquier palabra, ingratitud le queda chico. No sé si entienden por qué me genera lo que me genera. Entonces, por lo menos 3 milagros juntos de lo que estábamos hablando. Y vos quejándote de que el mundo no es exactamente como a vos te gustaría. ¿Qué es lo que, o sea, como si esto fuera algo que vos definís, viste, antes de nacer? No quiero que las leyes de la física sean estas y no estas. No, no. Este es el mundo y no es el mundo que te tocó. ¿Sí? Es el mundo. No hay, no hay otro. Sí. Bueno, entonces, existís, podés decidir y entre todo lo que hay, los objetos inanimados y todo lo animado, fuiste a ser esta criatura. Y te quejas, y te quejas, y a tu alrededor los demás festejan, no festejan, pero digamos, se hacen eco y también se quejan, es como contagioso esto. Y yo digo, hay algo mal, ¿qué es lo que está pasando? Pues esto no era la actitud prevalente en generaciones previas. ¿Deberíamos preocuparnos por esto? Sí, creo que sí, la respuesta es sí, y veamos por qué. Estuve leyendo, para que ustedes no tuvieran que leerlo, un paper que se titula así, Los riesgos de un colapso demográfico con aterrizaje forzoso. Un sitio que ustedes me dirán, bueno, es tendencioso, se llama pronatalist.org, pero está muy bien escrito, está muy bien fundamentado, les recomiendo que lo lean, está en inglés, pero básicamente lo que hace es explicar cómo la disminución drástica de la población, que es algo que es un fenómeno que se está dando, va a causar una serie de problemas y por qué, ¿no? Y esto a pesar de todas las medidas que la gente piensa que pueden llegar a paliar el colapso demográfico, ¿no? La inmigración, la automatización, incluso menciona acá la tecnología para extender la vida humana. Bueno, ¿cuáles son los problemas? Vamos al punto 1, colapso de probablemente muchas ciudades, ¿sí? Y él da el ejemplo, digo él porque él lo escribe es un tipo, después voy a mencionar a los autores. Habla de la involución a un estado similar al de Detroit. Es una ciudad que en realidad no es que pasó por un colapso demográfico, por la gente no ser, sino que la gente huyó de Detroit. No importa las circunstancias, pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Un éxodo de población que desencadenó la quiebra de la ciudad, ¿sí? Entonces, leo, dice, la infraestructura no utilizada presenta otro punto de fallo del sistema de Detroit. Al pensar en la reducción a la mitad de la población en una ciudad, muchos imaginan muchas propiedades inmobiliarias baratas y espacio adicional para vivir. Esto no es lo que surge en la práctica. La infraestructura que solía alimentar estos edificios en descomposición, la red eléctrica de la ciudad, las calles, el sistema alcantarillado, etc., todavía está siendo mantenida por la ciudad, mientras que los ingresos fiscales asociados con las propiedades ya no llegan, ¿sí? La gente huyó, principalmente los primeros índices son los más ricos, con lo cual además cae exponencialmente la recaudación, lo que ejerce una mayor presión sobre el sistema. Los dos factores anteriores motivaron el plan de Detroit de demoler alrededor de una quinta parte de la ciudad. Estamos hablando de una ciudad grande, ¿sí? En Estados Unidos. Bueno, otro punto. El declive, dice, del comportamiento prosocial. Es probable que aumente la violencia contra las mujeres y las niñas a medida que las tasas de natalidad continúan disminuyendo. ¿Por qué? Dice, las pocas culturas con altas tasas de natalidad también presentan puntos de vista muy tradicionales sobre los roles de género. Esto para la gente que piensa que combatiendo a el fantasma del patriarcado va a lograr más derechos. Bueno, no. Si vos lo que querés es una sociedad en la cual se respeten los derechos de las mujeres, más te vale
revisar tus premisas, porque, bueno, después vamos a entrar más en este tema. Otro punto, el posible colapso de los mercados financieros en general, o sea, la caída del valor de todos los activos, de todo lo que hoy tiene valor. Dice, el fin de las expectativas de aumento continuo del valor en promedio. Los sistemas económicos de prácticamente todos los países desarrollados, en la actualidad, ¿no?, se basan en un supuesto de crecimiento constante, lo que significa que una disminución exponencial de la población activa, combinada con un aumento lineal un aumento lineal continuo de la productividad por trabajador, que es lo que viene pasando desde hace muchas décadas, tiene una alta probabilidad de conducir al colapso sistémico. Otro punto, finalmente, habla de la extinción masiva de muchas culturas. Ejemplo, acá habla de especialmente coreanos, japoneses, jainistas, parsi, tanka, macaenses, de Macao, supongo taiwaneses, italianos, etc. Entonces dice, si las tasas de natalidad actuales son indicativas de tendencias futuras, se mantiene esta tendencia, aclaremos que puede empeorar también, pero si se mantiene, los aumentos en la homogeneidad favorecerán a aquellas culturas actualmente más activamente hostiles a lo que ellos llaman ideales prosociales. Entonces, en conclusión, el mundo entero, ¿qué es lo que está pasando ahora? El mundo entero está cayendo o por caer debajo de la tasa de repoblación. ¿Sí? Pero hay algo que ellos señalan. Dice, las tasas de natalidad están cayendo mucho más rápido de lo que la gente cree, dicen, de lo que sugieren las narrativas sociales dominantes. Vamos a ejemplos puntuales. En 2019, la tasa global de fecundidad de América Latina y el Caribe cayó por debajo de la tasa de reemplazo. ¿Sí? La tasa de reemplazo es 2,1 bebés por mujer, por pareja. Se espera que China tenga la mitad de su población actual dentro de 45 años. 45 años. Solo este año, creo que se refiere al año pasado, la tasa de fertilidad cayó más del 13%. Y China ahora tiene una tasa de natalidad más baja que durante la gran hambruna de la década del 50. ¿Sí? Incluso los inmigrantes, dice, de primera generación en los Estados Unidos, están ahora por debajo de la tasa de reemplazo. O sea, gente confiaba en que, bueno, estos no se reproducen, aquellos sí, ¿no? Bueno, no, pareciera que nadie. No, nadie, ya vamos a ver quiénes sí. Pero el caso más preocupante es el de Corea. Dice, con la tasa de fertilidad que tiene ahora, escucha esto, 0,7 hijos por pareja. Va a haber 4,3 nietos por cada 100 surcoreanos vivos hoy, lo que significa que la nación se dirige hacia un colapso demográfico del 96%. Y eso, otra vez dice, suponiendo que las tasas de natalidad no van a seguir disminuyendo. ¿Sí? Dado que el 57,4% de los coreanos han superado sus años reproductivos máximos, es poco probable que se pueda hacer algo para prevenir un desastre en este momento. Porque la gente, y esto también lo subraya al mencionar este caso, lo ven como un problema lineal cuando en realidad es un problema exponencial. Claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? La siguiente generación ya es más chica, ¿sí? Entonces, vos no podés, para recuperarte a los niveles previos, vos necesitas que esa generación tenga Al doble. mucho más hijos, no digamos que mantenga con un 2,1. Tienen que tener 4, 5, qué sé yo. Y eso está Lejos de ser muy, la pasa realidad. exactamente lo contrario. Cada vez tienen menos. Y Corea, Hong Kong, Singapur, son, o sea, la tasa de Todos en fertilidad Europa bajísima. también, pero lo mismo Y, está pasando en... y en Europa, España es el peor. España e Italia Sí, son los creo peores que sí. países. Igual hay que ver datos De actualizados. ahora, Sí, sí. de 2022. España e Italia encabezan la lista de menor tasa de natalidad del mundo. O sea que eso es lo que lo vi justo para hablar de esto. Bueno, Japón es otro caso, ¿no? Japón. También Es vamos a otro hablar de caso que Japón. viene con una población envejecida de años y tiene unos problemas gravísimos porque no, Sí, sí. o sea, los jubilados, o sea, la gente, encima tenés el problema de que la gente hoy en día vive más. O sea, la expectativa de vida. Por lo menos en Japón, no sé. Bueno, está bien, pero digo, Sí, pero los japoneses son en inmortales. general, en el mundo, digamos, occidental, la gente tiende a vivir más que hace 50 años y tenés entonces gente que se jubila
y la población productiva no está reemplazando a los jubilados. Entonces, bueno, ese Sí, es sí, el caso sobre todo cuando gravísimo. tenés sistema de reparto, eso. Bueno, ni hablar de sí, obviamente, ¿no? Cuando tenés un sistema craneado por Sí, bueno, para el fracaso. pero es en buena parte del mundo, por lo Sí, menos en buena parte del sí, sí, mundo sí, desarrollado. sí, sí. Bueno, los puntos principales que ellos señalan, y esto de vuelta, no maten al mensajero, yo simplemente estoy transmitiendo sí, lo que leí en un paper de verdad esta vez. Dice, el aumento de la prosperidad y el logro educativo de las mujeres se correlacionan con el desplome de las tasas de natalidad. Desplome, ¿eh? ¿No? O sea, cuando esto pasa, automáticamente, y esto no es solo ahora, cualquier cultura que vos estudies. Dice, con el desplome de las tasas de natalidad, que aún están lejos de alcanzar un piso, esto es una observación, ¿no? Están lejos de alcanzar un, entre comillas, piso orgánico en cualquier nación experimentando actualmente un colapso demográfico. La sociedad cosmopolita, como la entendemos, dicen ellos, es un meme esterilizante, o sea, gente que adopta esta cultura queda como esterilizada. ¿Qué es lo que se hizo para intentar evitar este colapso poblacional? Bueno, ahí van ellos a enumerar distintos. Acá yo hice como un resumen. Dice, a pesar de varios intentos de resolver el problema, ningún país ha dado con una intervención que mejore las tasas de natalidad lo suficiente como para evitar el colapso demográfico. Los políticos, y esto lo explican ellos mismos, se dice, los políticos no tienen incentivos para trabajar en el problema o en el problema de fondo, ya que hacerlo no produce efectos instantáneos que Claro, impulsen la reelección. como ¿sí? siempre. Este es un problema de la política, en particular de la democracia. Hungría dice que gastó el 5% de su PBI total, 5% de su PBI total, tratando de aumentar su tasa de natalidad, no vio prácticamente ningún cambio en la natalidad. Y esto es todo tipo de estímulos, ¿sí? Recorte de impuestos, y subsidios, qué sé yo, bueno, no sirve para nada. Un programa similar en Polonia también tuvo un impacto casi nulo. Desde 2014, Irán ha estado haciendo todo lo posible para, fíjate, ¿no? Cultura de lo más disímile, todo lo posible para que su tasa de fertilidad vuelva a estar por encima de la tasa de reemplazo, sin éxito. El colapso de la población, y esto es algo que me preocupa, dice, no mejorará si se convence a las personas con una tasa de natalidad baja de que tengan algunos hijos. En otras palabras, no tiene ningún beneficio convencer a alguien que no está culturalmente motivado para tener hijos de tener uno o dos hijos, ya que es poco probable que, además, es poco probable que sus hijos quieran tener hijos. Tal es la influencia de esta cultura. En cambio, el colapso demográfico se aborda mejor, dice intergeneracionalmente, es un proyecto a largo plazo, facilitando que aquellos que quieren familias grandes encuentren pronto parejas compatibles y tengan más hijos. Por ejemplo, ayudar a alguien que tiene 5 hijos, pero le gustaría tener más, a tener 6, 7, 8, 9, lo que sea. Es acá, aparentemente hay un componente, y esto después de leer este paper, fui a ver quiénes eran los que lo habían escrito y escuché algunos podcasts. Al tipo le hacen algunas preguntas para tratar de explicar un poco este fenómeno. Y él dice que hay un componente relacionado con la personalidad que no puede ser ignorado. O sea, hay gente que simplemente tiene esta propensión, ¿sí? Así como hay gente que, no sé, que le gusta, vos decís, ¿por qué desde tan chiquito ya muestra, ¿sí? Esta propensión a disfrutar de los deportes? ¿Sí? Bueno, también existe esto como un rasgo. Por supuesto, el mandato, por ejemplo, el mandato religioso pesa, pero al parecer hay mucha gente que, como si se une o se mantiene unida a ciertos grupos que son altamente fecundos, no es tanto por, digamos, compartir o por afinidad con cierto sistema de creencias, sino por su personalidad. O sea, esto es lo que los acerca. Una cosa más que voy a mencionar que me llamó la atención, contra lo que muchos creen, los blancos tienen la tasa de natalidad decreciente más lenta de todos los grupos étnicos en los Estados Unidos. Muchas veces se dice, incluso algunos en la derecha
racista o no, pero se habla mucho de esta como una conspiración para que los blancos no se reproduzcan y que sean reemplazados. El El, gran reemplazo lo llaman, no sé si escucharon esto el, alguna vez. el enocidio blanco. Sí, sí. No, Bueno, no sé si puedo decir la palabra, pero se entendió. sí, pero lo escucharon, alguna vez, la teoría del Sí, gran sí. reemplazo. Bueno, aparentemente no es así, o sea, los datos no lo respaldan. Y dice que a escala global los únicos dos grupos que muestran algún nivel de resistencia significativa al colapso demográfico, él dice colapso demográfico inducido por la post-prosperidad, Ujú. son los cristianos evangélicos y los judíos ortodoxos. A que, particularmente los cristianos evangélicos, particularmente en Estados Unidos, eh, son, si no tengo mal el dato, en su gran mayoría son blancos. Bueno, otro dato interesante, Ah, hay muchos negros también. sí hay, pero digo que En las Eh, iglesias. es- ¿Qué? Curiosamente, uno de los grupos en los Estados Unidos que le da más importancia al concepto de la familia, diría yo. Sí, sí, O los sea, demás. si se habla al menos desde el punto de vista que se ve socialmente en la cultura, pues. O sea, tipo, si ves noticias o si ves cuestiones de debates culturales, esa palabra se escucha mucho en esos grupos. sí, sí, sí. Y bueno, en ese caso, claramente hay un fundamento religioso. ¿Sí? Hay un mandato. Bueno, el otro dato interesante que me pareció que no quería dejar de mencionar es cuanto más monoétnica es una nación, dice más monoétnica barra monocultural, es una nación, más vulnerable es al colapso demográfico. En otras palabras, los países con baja diversidad como Corea del Sur, Japón y China tienen tasas de fertilidad muy bajas, mientras que los países, no me preguntes por qué esto, pero bueno, es así, mientras que los países con alta diversidad, como Estados Unidos, Francia e Israel, son los más resistentes al colapso demográfico, y no se trata, porque lo primero que uno piensa es, bueno, está bien, pero los inmigrantes se reproducen más, no se trata de que los inmigrantes compensen las Ujú. bajas de natalidad de los locales, en este Mm. caso, digamos, Francia, que yo, de los caucásicos. Dice, en cada uno de estos países las tasas de natalidad caucásicas son más altas que las de otros países menos diversos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que parece funcionar? Y ya entendimos cuál es el problema. ¿Qué es lo único que parece haber funcionado? Y de vuelta, no maten al mensajero, yo simplemente lo estoy transmitiendo. ¿Sí? Dice, quizás la historia más exitosa es la de una autoridad religiosa que promueve una mayor fertilidad. En Georgia, en el país, no en el Estado, donde el patriarca de la Iglesia Ortodoxa anunció que personalmente bautizaría y se convertiría en el padrino de cualquier niño ortodoxo tercero o superior nacido de una pareja casada en el país, la tasa de fertilidad aumentó en casi un 25% sin ningún resultado social, dice, sin ningún resultado social negativo significativo. Y para Casi que, que, casi que autografió a los bebés. dice, esto demuestra un papel interesante del capital social, la homogeneidad cultural y la fe en la cuestión de la natalidad. Y esto también significa que los países laicos tendrán, y esto lo dice de una forma muy, muy suave, un conjunto diferente de desafíos y herramientas para resolver el problema. Por no decir, están jodidos. Bueno, acá tengo los nombres. Malcolm y Simone Collins, es una pareja. Ellos mismos aspiran a tener, dicen, 13 hijos en lo posible. Eh, si, síganlos en Twitter porque es muy entretenido también. El tipo es el que más habla, es el que más conferencias o más entrevistas da, pero la mujer también es una mina brillante, me parece. Escuché un podcast en el que ella participa, igual supongo que debe tener mucho menos tiempo porque con tantos hijos, no sé cuántos tienen ahora, pero Creo que ellos 5, tienen la idea, tienen por 5 lo por que ahora. vi. Ellos consideran que el colapso es inevitable, o sea, el colapso demográfico nunca se pudo evitar en la historia, no se va a poder evitar ahora. Todo lo que ellos investigaron apunta a esa conclusión. Por eso ellos aspiran no a revertirlo necesariamente,
sino aspiran a resucitar la civilización de acá a unas cuantas generaciones, probablemente de acá a unos siglos, ¿sí? Entonces, lo que ellos defienden es para mantener, así como, creo que dio este ejemplo también, así como en los monasterios se mantuvo, ¿sí?, una cultura que si no fuera por el trabajo de esos monjes se habría perdido, ellos defienden una especie de pronatalismo protecnológico, ¿sí? Porque en general las culturas que son pronatalistas tienden a ser antitecnológicas. Entonces, ellos tienen toda una estrategia, y no quiero hablar específicamente de la estrategia de ellos, pero pasa en parte por detectar, porque ellos lo que no quieren es una cultura homogénea. Ellos dicen que la clave de la supervivencia a largo plazo es preservar distintas culturas. Y una de esas culturas que ellos quieren preservar es justamente lo que hoy llamaríamos la cultura, no sé, progre, si vos querés. O no progre, pero cosmopolita. Y dice, bueno, es una cultura que merece ser preservada y va a desaparecer. Si no hacemos El, algo, va a Y desaparecer. sí. ¿Sí? el multiculturalismo. Claro. Pero en este caso, o multiculturalismo no forzado. Ellos, bueno, no vamos a hablar de la estrategia porque sería muy largo. Pero, digo, más allá de el pesimismo de esta pareja, de los Collins, porque en el corto y mediano plazo son súper pesimistas. No sabemos a ciencia cierta si ellos, tienen razón, si está justificado ese pesimismo. Por otra parte, ellos dicen estar siempre abiertos a examinar evidencia que los contradiga, ¿no? Que ellos son una pareja muy orientada a tomar decisiones basadas en el método científico. Pero por supuesto tiene un objetivo, ¿sí? Y el objetivo es un objetivo de muy largo plazo. Entonces, más allá de si ellos tienen razón en todo, no lo sé. No sé lo suficiente como para debatir con ellos, ni me interesa. Pero a la luz de todo esto, por lo menos de algunos datos que surgen de este paper, o que este paper refleja, quizás lo que tenemos que hacer, y ahí acá es donde me parece que la vez pasada por ahí eh, el mensaje tendría que ser refinado un poco, ¿no? Lo que tenemos que hacer no es tanto instar a la gente a reproducirse, sino dejar de, como cultura, ¿no? Dejar de denigrar a los que lo hacen, a los que tienen ganas de tener hijos, ¿no? Y dejar de complicarles la vida, además. O sea, a los que quieren, animarlos a que tengan todos los bebés que pueden y apoyarlos, ¿sí?, en la medida de las posibilidades de cada uno. Especialmente si son gente, ¿no? Si son gente respetuosa, Si tienen productiva. ideas de paternidad responsable, por decirlo Sí. de esa Exactamente, forma. exactamente. Sí es buena gente, va. Porque alguien va a tener que compensar digamos, la infertilidad de todos los demás. Y de vuelta, esto le tiene que importar a cualquiera que tiene alguna queja, ¿sí? Se queja de algún aspecto del presente. Porque, vamos, especialmente a los que se quejan de los principios que organizan las sociedades hoy en día. Si vos te quejas de eso, eso significa que vos Te querés importa. algo diferente y sabés que es posible, ¿sí? En el futuro. Sí, ¿Qué dijiste? no, que significa que te importa, o sea, que de Exactamente. alguna forma, aunque sea lo más profundamente, tienes algún instinto de que las cosas funcionen un poco mejor. Exactamente. Entonces, por eso, a pesar, quizás no sea lo más efectivo, pero igual, tenemos que insistir en esto. Si vos querés tener influencia sobre ese futuro, lo mejor que podés hacer es tener hijos. O sea, nadie va a tener más influencia que vos sobre tu hijo. Y esto es algo que, bueno, para bien o para mal, ¿no? El tema es que si mucha gente usa esa influencia para mal, y los que pueden usarla para bien no la usan, o no tienen hijos, y bueno, van a ganar los malos. Reproducción más transmisión de valores, esa es la clave. O sea, eso es lo que te da la victoria, entre comillas. Y eso independientemente de cuáles sean esos valores. ¿Sí? O sea, van a ganar los que crean en sus valores. ¿No? A veces nosotros nos quejamos, o se escucha, ¿no?, a la gente que dice, no, pero aquellos tienen una agenda y miralos. Bueno,
¿de qué te sirve quejarte? O sea, eso no vas a modificar la realidad con esa queja. Ellos creen en su agenda más que vos en la tuya. Por eso hacen lo que hacen. Por eso se reproducen más que vos. Si vos lo único que haces es quejarte de que los poderosos tienen una agenda, bueno, quizás no mereces ganar, ¿sí? Y en el fondo lo sabés. Por eso te convertís en una persona pesimista y estéril. El tema la otra vez hablábamos del tema de la depresión y todo eso en la vejez o en la madurez. Y una cosa que después me quedó por decir, que hablaba de la vez anterior, es el tema de una cosa que se llama el síndrome del nido vacío, ¿viste? Mm, Cuando las parejas que ya los hijos crecen y se van a hacer sus vidas y queda la pareja con la casa vacía. Ese, y en muchos casos, viste, aparecen, bueno, ciertas cosas, ¿no? Una de las cosas es la depresión, o bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Bueno, y ese nido vacío, después lo vienen a llenar los nietos, ujú, ¿no? Y vuelta a empezar. El tema es que cuando los hijos deciden no tener hijos, y no hay nietos en la familia, eso también es un problema. Es una cosa a tener en cuenta. O sea, los nietos es lo que después rejuvenece sí, a las personas mayores. Les da como un nuevo objetivo en la vida. O sea, sí. Y los criar, conecta cuidar a con... los conecta con, los mantiene más. O Sí, sea, el tema de la demencia, viste que en muchos lugares también se favorece el contacto de los viejos, de los ancianos con chicos, que también los hace volver, digamos, en sí cuando los ancianos que están en geriátricos y eso. Bueno, todo eso es algo que cuando los nietos aparecen, para las personas mayores es como un volver a vivir, volver a tener un objetivo, volver a tener un plan, eh, la alegría, sí, sí. ¿no? De escuchar las voces de los chicos, de ver a los chicos corriendo, llevarlos a la plaza o lo que sea. Y eso es algo que en muchas personas mayores hoy en día no les pasa, no tienen la experiencia de tener nietos porque los hijos decidieron no tener nietos. Bueno, eso es algo que me quedó por decir de la vez anterior. Sí, sí, es así. Eh, es algo que es una decisión que, aun si a vos no te interesa lo que va a pasar de acá a unos siglos, como esta pareja que está Están a centrada full. en una solución de muy largo, ¿no? Pensá en los años que te quedan de vida. Sí. Em, pero parece ser como más fácil eh, asumir este rol de víctima, ¿no? De víctima, o sea, yo no soy, como decíamos antes, increíblemente privilegiado simplemente por estar vivo y porque puedo tener un impacto positivo en el mundo que me rodea y porque puedo crear vida humana. No, soy un pobre tipo que si solo sufre y este mundo es un mundo de sufrimiento, entonces yo me indigno y sufro y entiendo que traer una criatura a este mundo es aumentar el sufrimiento, por lo tanto, no le voy a hacer. O sea, esta actitud y el otro, no sé qué es peor, el que digamos, no puede molestarse con cualquier cosa que no sea su propia gratificación instantánea. O sea, son actitudes que si terminan prevaleciendo, ¿sí? Este pesimismo radical, si querés, y este hedonismo radical, no hay civilización que aguante. Está probado esto, no es, no es simplemente lo que a mí me parece. ¿Sí? O sea, la reproducción es una manifestación justamente de todo lo contrario, ¿no? Es de vitalidad, de optimismo, de gratitud. Pero si esto no, si nada de esto abunda, la pregunta es, ¿se puede revitalizar una cultura cansada, entre comillas? Bueno, yo creo que este es el problema de fondo. El problema no es económico, como dicen algunos, ¿viste? Que les gusta quejarse, que no, pero bueno, ¿cómo querés que yo tenga un pibe si apenas puedo? Mm. Nah, bueno, fíjate en las condiciones que tuvieron No, eso no tus es excusa. ancestros, se reprodujeron. No, esto no. El problema es creo yo, y esta gente no lo menciona en estos términos, pero creo que es algo que se deduce. Es el desincentivo cultural, Mm. ¿no? Es el bajo estatus que esta cultura dominante le asigna al tipo que, y a la mina, ¿no? A la pareja que se involucra en la crianza, ¿no? Que quieren tener hijos y quieren criarlos bien. Es, digamos,
esta gente que es responsable, que es largoplacista, es no solo, yo te diría que no es bajo estatus, es humillación muchas veces, ¿sí? Lo que tienen que enfrentar. Y para colmo, son los que terminan financiando a punta de pistola a todos los, o a millones de inútiles que son todo lo contrario. Entonces, tenés un sistema que castiga la buena conducta y recompensa la mala conducta. Bueno, a la larga esto es Una receta para el incompatible. desastre. Claro, es incompatible con la civilización. Bueno, ¿qué tienen entonces en común estas culturas que, digamos, parecen inmunes a la infertilidad? La cohesión, que se mantiene en el tiempo, porque la cohesión es algo que se puede perder, pero se mantiene en el tiempo por medio de la presión social, lo que hablábamos la vez pasada, que puede ser positiva o negativa, o tiene que ser positiva y negativa, ¿no? Y finalmente, en caso extremo, el ostracismo. Esto es, o sea, yo lo lamento, pero es así. Creo que los libertarios vamos a tener que aprender de estas culturas. ¿Sí? O aprendemos o nos extinguimos. Mm. No hay una tercera vía. Porque, o si nuestras ideas son las correctas, no van a servir de nada sin gente que las acepte como válidas y las ponga en práctica, ¿no? ¿De qué sirven? ¿De qué sirve estar en lo correcto si no hay, si no hay gente? Y esto, uno lo dice ahora, pero hay un montón de buenas ideas que se perdieron en la historia. Mm. Seguramente hay muchas ideas que nunca nos llegaron, no es que se perdieron y se recuperaron, nunca nos llegaron. Pues todos estos tratados que nosotros nos enorgullecemos de haber leído y comprendido, bueno, todo esto puede ser que en un futuro no muy lejano a nadie le importe, ¿sí? Aún si se preserva, nadie lo quiere leer. Es aburrido. Sí, sí. O No, no es lo suficientemente interesante. lo que de lo que estabas diciendo se me ocurrió pensar cuando hablamos en aquel episodio sobre el narcisismo. El tema del narcisismo tiene mucho que ver también con esta actitud, ¿no? De hoy en día, el cortoplacismo y el narcisismo, todo, o sea, si es una mezcla de eso y tenés gente que está permanentemente en las redes, o sea, el tiempo que se pasa la gente en las redes, o mostrándose, o mostrando lo que hace, o leyendo lo que hacen otros, o quejándose, todo ¿Cómo ese haces para tiempo, interesar a esa gente en un futuro lejano? primero, Si, y si segundo, lo todo que le ese tiempo. interesa son los 15 segundos que ves Claro, y claro, nada claro. más. Y mirándose el ombligo Sí. permanentemente y mirando lo que hacen los otros para después copiarlos, para tener, no sé, o hacer la receta que hizo Exacto, fulana. pero ¿a dónde fallamos en la preservación de ciertas tecnologías sociales? La pregunta es, ¿son recuperables? Yo no lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. Vamos a cerrar acá el episodio de hoy. Espero que encuentren valioso esto que hacemos. Señores, cuídense mucho. Estaremos de vuelta la semana que viene.